Vamos a considerar con el profeta Isaías en el capítulo 5, verso 18, y la segunda parte en San Lucas, en el capítulo 15, del verso 11 en adelante, 11 al 32, por ahí hay una expresión. La semana pasada les hablaba del perdón. No sé si recuerdan, les decía, para empezar, decía que el pecado, el error, porque el pecar es errar, pecar es equivocarnos, el error cotidiano, el error ordinario, el error que pudiera pasarnos inadvertido, el error al que estamos tan acostumbrados tal vez a cometer y a vivir con él, que de pronto omitimos. Pero sin embargo ahí está, y cómo el pecado, el error nos enemista, el pecado nos enemista, el pecado nos convierte en enemigos. La palabra enemigo es no amigo. No siempre el enemigo es el que te acecha, no siempre el enemigo es el que te ataca. En ocasiones ese enemigo pequeño, por llamarlo así, es el no amigo. Simplemente el enemigo, una de las acepciones de la palabra enemigo es no amigo. Y aún tu mejor amigo, si hay un pecado, si hay un error, si hay un desacierto, de pronto te puede acabar con la amistad. Se convierte en un no amigo. Era mi amigo, ahora no es mi amigo, es mi enemigo. Dentro de la misma familia pudiéramos ver situaciones que a lo mejor no reconocemos, porque es duro decir, es que mi esposa es mi enemigo. Oye, espérame, ¿de qué estás hablando? Hace algunas semanas hablaba con un matrimonio y estaba en una situación donde este hombre en las noches dice que iba y guardaba los cuchillos. Tenía miedo porque sabía, así estaba. Yo, mi hijo, pues es que, ¿qué andas haciendo para que en las noches así andes? Sí, porque en algún momento no es tu compañera, no es tu amiga, es tu enemiga, no es tu amiga, o no es tu amigo, o de pronto tu hijo puede no ser tu amigo, o tu padre puede no ser tu amigo, y no es tu amigo porque hay acciones, hay pecados, hay omisiones, hay circunstancias que te ponen en esa situación. Enemistad, enemigos dentro de la casa, enemigos dentro del hogar. Entonces, les decía la semana pasada cómo debe surgir el perdón. Perdonar, pasar por alto, ¿sí? Y les hablaba, si recuerdan, de dos acciones prácticas para que ocurra el perdón, para que se dé el perdón. Y una de ellas, les decía, era no traer a la memoria. Si traigo la memoria, la estoy reviviendo, no puedo perdonar. Y la siguiente acción es, bueno, si hay algo bueno, recuerda lo bueno. Pero yo quiero abordarlo desde la otra perspectiva. Esta es la perspectiva tuya, donde dices, bueno, si yo quiero perdonar, partiendo de la idea de que perdonar viene de ese el perdonare, de acción y donar. ¿Qué es perdonar? Regalar. Eso es perdonar, regalar. A lo mejor si te lo pongo de esta manera, imagínate que alguien se acerca, oye, qué bonito carro. Gracias, está bonito. ¿Me lo regalas? Es un regalo. No es me lo vendes. No es me lo vendes en abonos. No es te lo cambio. Es qué bonito carro. Es algo valioso. Me lo regalas. ¿A quién le regalarías el vehículo? A ver, échale tantito ahí. ¿A quién le regalarías el vehículo? ¿A quién le regalarías tu vehículo? ¿Sabes lo que te costó? ¿Sabes lo que pagaste por él? ¿Sabes lo que vale? ¿A quién se lo regalarías? ¿Qué circunstancia tendría que haber para que tú regales ese vehículo? Bueno, tendrías que ser lo necesitas. Mejor te llevo. No, regálamelo. ¿Cómo te lo tendría que pedir? ¿De qué manera te lo tendría que pedir para que te convenciera de darlo? ¿De qué manera te lo tendría que pedir? ¿Qué circunstancias tendría que haber? Tendrías que decir, bueno, si tienes necesidad, si verdaderamente tienes necesidad, si no me lo estás pidiendo solamente para tenerlo ahí guardado, tienes necesidad y además me lo pides de la manera correcta, entonces te lo doy. Pero si no tienes, imagínate que alguien llega con no sé decir la palabra, con soberbia, enérgico, regálame tu carro. ¿Pero por qué? Así no se piden las cosas. Las mamás decían así, mi abuelita decía así, no, mijito, así no se piden las cosas. Hay formas en las que se pide. Por eso el perdón es algo que se debe pedir de cierta manera.
Repito, la semana pasada les hablé del perdón, de cómo tú tienes que dar el perdón, pero ahora quiero hablarte de la otra perspectiva. ¿Cómo nos acercamos nosotros a pedir perdón? El perdón es un regalo. Es algo que vas a pedir, es algo que te van a regalar, es algo valioso. El perdón es algo valioso. Porque si el pecado nos enemista, el perdón nos vuelve a poner en la dinámica de la amistad. Si el pecado nos aleja, el perdón nos acerca a Dios. Y eso es algo valioso. Y nos acerca a la persona que hemos ofendido o que hemos lastimado. Y eso es algo valioso. Bien. Desde ahora vamos a hablar de nosotros y del perdón. Isaías capítulo 5, verso 18. ¿Sí? Para buscarte en las cosas en un balance. Y hablé de perdonar, ahora de cómo pedir perdón. ¿Sí? Le dije, el perdón a veces es unilateral, pero también debe haber una actitud de humildad y reconocer nuestro pecado y errores para pedir perdón. ¿Sí? Isaías 5:18 dice: ay de los que traen la iniquidad como cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carreta. Ay de los que traen la iniquidad como cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carreta. Lo voy a repetir. Ay, lamentándose de los que traen la iniquidad como cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carreta. ¿A quiénes traen la iniquidad? La iniquidad es el que no es equitativo. El inicuo, esa palabrita a veces viene en la Biblia, el inicuo es el que no es equitativo. El que no es equitativo es el que no le da a cada quien lo que le corresponde. Y hay quien trae esa actitud de no dar lo que le corresponde como cuerdas de vanidad. Hay dos excepciones que se utiliza para la palabra vanidad, ¿sí? La mentira y sentirse orgulloso. Y hay quien trae el no ser equitativo, el no darle lo que le corresponde, no darle a mi esposa lo que le corresponde, no darle a mis hijos lo que les corresponde, no darle a mis amigos, no darle a la ciudad, no darle a la autoridad. Jesús dijo: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y no lo dan, y hasta se sienten orgullosos. ¿A quién se siente orgulloso de no dar lo que corresponde? Por eso dice la expresión: hay quien trae la iniquidad como cuerdas de vanidad o como mentira sin darse cuenta, y ahí la traen con orgullo por el pecado, orgullosos del pecado. Sí, te vas a topar personas que traen orgullo, que lo traen de fondo de pantalla, ahí en el celular. Mira con quién ando, mira con quién salgo. Pero eso está mal, eso te enemista con tu familia, esa es iniquidad, es falta de equidad. No estás dando lo que corresponde, no estás dando el respeto que corresponde. Eso te enemista, eso es un pecado, eso es un error y te enemista, te pone como enemigo de los que te rodean. Pero ¿quién lo trae? Como orgullo o mentira. La otra acepción de la palabra vanidad que se utiliza en la Biblia es mentira, la negación. No es cierto, no, tú no sabes. Justificamos: tú no sabes lo que yo he pasado, no sabes lo que yo he vivido, yo ando así, ¿por qué? La segunda expresión, el pecado como coyunda de carreta, que arrastran el pecado. La coyunda es con lo que se amarra el arnés que se le pone a los bueyes, el arado, es con lo que se amarra esa cuerda. Y si hay quien trae el pecado como coyundas de carreta, hay quien lleva su pecado como con coyundas, a cuestas, arrastrando el pecado, acostumbrado. Mira, nosotros no siempre podemos ver el pecado, vemos las consecuencias del pecado. Dios sí, dice la Biblia que Dios ve el pecado. Imagínate que cuando llegas, no llegas tú solo, llegas arrastrando, llegas en compañía del pecado. El pecado es una carga, ¿no? ¿Sí? Llegaste arrastrando el pecado, llegamos arrastrando el pecado. Y te metiste a la casa y no te metiste tú solo, te metiste con el pecado. Híjole, esto es muy fuerte, no quisiera decirlo, pero hay que ser claro. Imagínate que te metes con demonios. Me metí a la casa y metí con los demonios, arrastrando a los demonios conmigo, amarrados conmigo. Y así me metí. Y así abracé a mi esposa, o así abracé a mis hijos, o así me meto al trabajo, o así ando, y no se dan cuenta. Hay quienes llevan el pecado como coyundas, a cuestas, acostumbrados. Si no llegas tú solo, a donde llegas, alguien te acompaña, algo te acompaña. Esa es la presencia de Dios. Así alumbra tu luz delante. Tú llegas con la presencia de Dios y a donde llegas alumbras con tus acciones, con tus ideas, con tus pensamientos, con la sabiduría de Dios que viene a aclarar un asunto.
Eso es de parte buena. Pero cuando es la parte negativa, cuando no es el Espíritu de Dios el que nos acompaña, cuando no es la sabiduría la que está presente en nosotros, cuando es lo malo, entonces ocurre lo opuesto. A donde llegas, al contrario, la paz se acaba. Muy bien, divirtiéndose, platicando, muy positivos. Y llegas con esas coyundas, con esas carretas de pecado, arrastrándote a ser negativo, a ser pesimista, a provocar una discusión, a acabar con la paz. Porque ¿quién va? Como dice la expresión, arrastrando el pecado. Sin buscar el perdón, no llego a pedir perdón. No busco el perdón. Si no busco el perdón, ¿sí? Porque dije la semana pasada, hay que perdonar. Pero espérame, ahora vamos nosotros. Y nosotros pedimos perdón, nosotros buscamos el perdón, procuramos el perdón, o llegamos como esos, de los que traen la iniquidad como cuerdas de vanidad, ¿sí? Viviendo sin buscar el perdón, sin buscar salir del pecado. Llego a un ambiente limpio, digo, si yo fuera mi caso, llego a un ambiente limpio, pero yo llego contaminado. Y no me doy cuenta, porque pudieras no darte cuenta. Hace algunos años hicimos una labor social en el área de los basureros. Y desde que te acercas al basurero hay un mal olor, Desde que te acercas, huele mal, huele mal. Y me sorprendía ver casas alrededor. Había gente que levantó y construyó su casa alrededor de los basureros para estar cerquita de la basura. Porque viven de la basura. Y no hueles. No. Decían, no, te acostumbras. Te acostumbras. Qué lamentable que te hayas acostumbrado al mal olor al punto de no distinguirlo. Y qué lamentable es que nos acostumbramos al pecado al punto de no distinguirlo. Al punto de no distinguirlo, no lo distingue. El pecado huele mal. La Biblia habla eso, te vas a Levítico y la Biblia habla de ofrendas de olor grato. La Biblia habla de ofrenda, algo que despide, dice, seamos olor grato. Que nuestra presencia, cuando alguien llega y dice, me da gusto que llegues, que huele muy bien, a donde llega huele bien. Se viene, huele bien mal. Es que el Espíritu de Dios emite un aroma agradable, pero el pecado también emite un olor desagradable. Y pudiéramos acostumbrando, aquí se acostumbra a su mal olor y no reconoce, huele mal, no, huele mal. No te vas a dar cuenta, te tiene alguien que decir, o sea, es que hueles mal. ¿Sabes que eso es pecado? ¿Y cómo reaccionas? Eso es pecado. Te convertís en alguien que trae la iniquidad como cuerdas de vanidad. El pecado a cuestas como coyundas de carreta. Y no te has dado cuenta, ¿no? No has pedido perdón. Es que me tiene que perdonar. Sí, con soberbia, con calzones. Es un regalo, te dije. Eso es perdonar, es un regalo. ¿Cómo pides que te regalen algo? ¿Cómo te acercarías? ¿Cómo te acercas cuando pides algo? Oiga, mire, ¿sabe qué? Lo que pasa es que yo tengo necesidad, ahorita estoy batallando y eso yo lo necesito. ¿Habrá forma de que usted ¿verdad? Con humildad. Con humildad. Expresando necesidad. Verdaderamente expresando necesidad. Es que yo lo necesito. ¿Cómo nos acercamos a Dios a pedir su perdón? Te repito, perdonar es un regalo, es la acción de donar. La acción completa de donar algo. Porque lo necesitas. ¿Cómo nos acercamos a pedir el perdón de Dios, el perdón de la esposa? Hay quien trae la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carreta y no piden perdón. No pedimos perdón a quien ofendimos, a quien lastimamos. No pedimos ese regalo muy preciado. Y te decía, es un regalo preciado porque me convierte en amigo de Dios. No podemos ser enemigos de Dios, el pecado nos enemista y el perdón nos vuelve amigos nuevamente. Cuando pedimos perdón, estamos pidiendo nuevamente la amistad con Dios, la amistad que perdimos. Cuando pedimos perdón, estamos pidiendo nuevamente la amistad con la esposa, con los hijos, con los amigos, con los que nos rodean, a quien ofendimos, ¿sí? Y cuando somos perdonados, cuando nuestro pecado es perdonado, ocurre esa reconciliación con Dios y con mi hermano, con quien no haya lastimado. ¿Sí has escuchado esa frase? En el pedir está el dar, ¿no? Sí la hemos escuchado. En el pedir está el dar. Ok.
es lo mismo. En la forma en la que pidamos el perdón, es como va a suceder. El perdón encapsula, si me permite la comparación, es como el perdón encapsula la falta, contiene el pecado. Eso es lo que hace cuando pedimos perdón. Es como si la sangre de Cristo, la sangre de Jesús, encapsular. Ya no se ve, se retira. De ahí la importancia del perdón. Cuando pecamos, creamos un cerco de pecado, de manera que no puede ocurrir la amistad. San Lucas capítulo 15, verso 11 al 32, la parábola del hijo pródigo, la conocen, no la voy a leer toda, creo que la conocemos, la hemos leído muchas veces, pero hay dos situaciones en las cuales el hijo se acerca al padre y se acerca de manera diferente, ¿eh? En una pareciera que es soberbio, sin embargo, tal vez no, tal vez es actuando con derecho. Dice la parábola del hijo pródigo en San Lucas capítulo 15, verso 11 al 32. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Ahí le dejo tantito. Conoce la historia. Pero ¿con qué seguridad, con qué dominio se acerca y pide? Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Está pidiendo algo que le corresponde y el Padre se lo da. Te corresponde, es tuyo. Esa manera en la que nos acercamos a Dios: Señor, me corresponde la paz, me corresponde la seguridad, me corresponde el sueño. La Biblia dice: a su amado daré a Dios el sueño. Me gusta cuando escucho que dormí muy bien. Qué bueno, Dios está contigo. Estás bien con Dios, dormiste bien. En paz me acostaré y así dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Muy bien, te corresponde, dame lo que me corresponde. Te acercas con seguridad. Conoce la historia: el muchacho se va, vive mal, hace lo que quiere, echa a perder su vida, y en algún momento reconoce que pecó. Y dice: pa, yo pequé. Y se acerca a pedir perdón. Y cuando se acerca a pedir perdón, lo hace de una manera muy diferente que cuando se acercó a pedir la parte de los bienes que le corresponde. Dice que se acercó humilde, reconociendo su pecado, reconociendo su error. Se acerca al Padre, dice adelante: me levantaré e iré a mi Padre. ¿Sí? El verso 17: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y he hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Cómo es diferente la manera en la que se acerca? Me llamaba la atención. Cuando se acerca pide los bienes, y diferente cuando se acerca pide perdón. Con humildad, con sencillez. Así es como se pide el perdón. ¿Ha pasado algo que de pronto hemos actuado como si el perdón es algo a lo que tenemos derecho? Tú tienes que perdonarme. ¿No te lo cambio? Tú tienes que darme tu auto. ¿Quién hace eso? Los ladrones. Los ladrones hacen eso. Los ladrones llegan y te exigen: bájate de tu carro, me lo voy a llevar. Eres un ladrón, ten las llaves. No te lo doy, no me nace. Me estás obligando, me estás forzando. O necesidad. Alguien llega y te pide: ¿sabes qué? Dame, necesito, ocupo. Y tú lo valoras y descubres la necesidad. Y entonces, si hay humildad y si hay necesidad y tú lo ocupas, tenlo. Pero te repito, algo pasa. Y me he topado con personas que no, es que él no quiere perdonarme y me debe perdonar. ¿Por qué? Ya te arrepentiste. Ya dejaste esa práctica, ya dejaste ese hábito, ya dejaste esa costumbre. Tú no puedes seguir lastimando y esperando que te perdonen. Ya sé, la semana pasada te dije: el perdón es algo que le debes de dar. Es unilateral, pero también está la otra parte. No somos saqueadores, no somos salteadores, no somos ladrones. Nos acercamos con humildad.
con necesidad, reconociendo que lo ocupamos. Ocupo el perdón de mis hijos, lo necesito. Estoy enemistado con ellos, y enemistarme con ellos me enemista con Dios, lo ocupo. Tengo que ser humilde, me equivoqué, no estuvo bien, mi hijo, perdóname, estuvo mal, no lo vuelvo a hacer, y literalmente pido a Dios, Señor, dame la fortaleza para no volverlo a hacer. Dame la fortaleza para no volverlo a hacer. No quiero caer, no quiero equivocarme. Es pecado, el pecado me enemista. Eso es pedir perdón. Vas a pedir que te regalen algo que necesitas. Perdonar. Acción de donar. Acción de regalar. Qué bonita casa. ¿Me la regalas? ¿Quién le regalarías tu casa? Tus hijos. Tienes una, son 4. El que la necesita. Pero si sabes que lo va a ir a desperdiciar y malbaratar y malgastar, ¿sabes qué, mi comida? No vas a hacer buen uso de ella. No vas a hacer buen uso de ella. Es complicado. El tema del perdón es complicado porque a veces pareciera que lo hemos malbaratado. Te perdono. Espérame, no es ilimitado. Es ilimitado. Los recursos son limitados. Pues claro. No es como si te dijeron, oye, me regalas el popote. Sí, no me cuesta. Oye, un vaso de agua no se le niega a nadie. Un vaso de agua no. Una borbola. Un buen vino, una botella de vino, te la regalaron, está almacenada, está guardada, pues todos 1,000 pesos. ¿A quién se la das? Pues tiene valor. Tal vez si lo vemos desde esa perspectiva y decimos, es un regalo, y es algo valioso, y es algo que tiene un costo. Entonces seamos más humildes, más sencillos, más dispuestos y expresar necesidad. Yo necesito de tu perdón. Yo ocupo de tu perdón. Tal vez con esa seguridad nos acerquemos a Dios. ¿Cómo llegarías? Te repito, a veces llegamos a la iglesia ofrendo 10. Yo la construyo, ese aire yo lo pago. Dame la pintura. Nos organizamos. Hey, vas a que te regalen. Vas a que te regalen el perdón. Si tú sabes, ¿estás bien? Adelante. ¿Estás bien con Dios? ¿Estás bien con Dios? Acércate como el hijo pródigo. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Te corresponde. Pero si estamos en pecado, va diferente. El pecado contra el cielo y contra ti no soy digno. No soy digno, no sé, tú ya me diste, pero una vez más vengo a pedir que me regales, que me des el perdón, que pases por alto para poder volver a construir amistad. Se lo dejo, es para reflexionar, no es de un día, Una pregunta, Jonathan, porque a mí me llama la atención eso, exigiendo, dame la parte que me toca. ¿Qué te toca? O sea, no estoy obligado. En la cultura de ellos sí, había algo que les correspondía al primogénito. Él era el primogénito y se partía de acuerdo a sus usos y costumbres. El 100% se partía, el 50% era para el primogénito y el otro 50% se dividía entre los demás hijos. Era un derecho, es algo que estaba ahí. Y no está mal. Pero cuando es herencia no está hasta que fallezca. En la cultura sí, para nosotros en la herencia es hasta que fallezca. En nuestra cultura. En la cultura de ellos no estaba haciendo algo indebido. Si se fijan, no sanciona al hijo que pide a lo que tiene derecho. A veces lo vemos mal porque lo vemos desde nuestra cultura, y espérame, todavía no me muero y ya se están repartiendo. En la cultura de ellos es algo a lo que tiene derecho. Lo que lo decía hace un momento, es como si le pedimos a nuestro Dios lo que Él ha prometido para nosotros. Hay promesas para sus hijos. Somos hijos, hay cosas que nos corresponden y en la Biblia dice, acércate confiadamente. Es invertir los papeles. Cuando somos hijos, nos acercamos confiadamente y pedimos con seguridad y Dios nos da y no estamos mal. El error de Él no fue pedir, el error de Él fue malbaratar, hacer mal uso de los recursos que el Padre le dio. Ese es el error de Él. Pero yo veo una diferencia entre pedir y exigir, como decías sí, ahorita. Entonces, cuando es lo que nos corresponde, sí, lo podemos pedir. Él, al parecer, no está exigiendo, Él está pidiendo. Y el Padre le da. Es un buen Padre. Sí. Entonces, va en cómo pedimos al Padre y cómo exigimos. Y a veces, repito, pareciera que exigimos el perdón. Y el perdón no es algo que se exige. El perdón es algo que se ruega. Porque es un regalo. No me corresponde. El regalo es opcional. Mira, esto te corresponde por derecho. Esto es un regalo.
Esto es algo que yo decido si te doy o no te doy. Y a veces hemos invertido y ahora queremos que el perdón lo exigimos. Lo exigimos de Dios como si no hubiera costado, tiene un costo, el sacrificio de Cristo. Eso es un costo, te lo pongo, permítanme ponérselo. Qué bonito carro, me lo regalas. O sea, que te lo digas y que yo le dijera ahorita, ¿saben qué? Pues es que estoy batiendo con mi carro, lo comparto con Juan y a veces no. Necesito un carro, me regalas un carro. Oye, si te quiero mucho, va, y si aprecio mucho que vengas por semana, pues espérame. Espera, ¿qué estás hablando? Oye, ¿qué son? 4,000, 5,000, 10,000, pon el número que quieras. Y tú, pues, trabaja, ¿no? Trabaja, gánatelo. No es fácil, ¿verdad? No es fácil. Tiene un costo. Ahora dimensiónalo en una casa. Olvídate de la casa, dimensiónalo, la vida del Hijo de Dios. Qué bonito, hijo, ¿me lo regalas? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Qué bonito, hijo, ¿me lo regalas? Ocupo su sangre para una transfusión. Él tiene 6 litros de sangre, la ocupo toda. Oye, no, te doy medio litro, es lo que te puedo dar. Darte todo significa darte su vida. Dame la sangre de tu hijo, dame el 100% de la sangre de tu hijo, regálamela. ¿Qué necesidad tienes? ¿Qué situación estás viviendo como para que me pidas eso? Y en todo caso, bueno, te doy la mía, te entrego. Esa es la vida, esa es la sangre de Jesús. Es el 100% de la sangre de Jesús. Ese es el regalo que Dios nos dio. Que a través de su vida, muerte y resurrección, nosotros hoy podemos pedir que nos perdone por la sangre de Cristo. Sí, pero, tiene un costo. Perdón, pero yo no me refiero a lo del perdón. Yo me refiero a lo que pedimos, por decirte, pedirle a Dios, dame, en lugar de decir, oye, me da salud, dame salud. O sea, por supuesto que debemos ser humildes, siempre debemos ser humildes, pero a veces hay formas en pedir en que no es falta de humildad, no es falta de humildad cuando pedimos a lo que tenemos derecho. Cuando tenemos derecho a la paz y pedimos paz, no tienes que rogar por la paz, es algo a lo que tienes derecho. Es como si se sentara el hijo a la mesa y me dice, me tienes que rogar porque te debe comer. No, es mi responsabilidad. Claro, no me lo pidas a gritos, pero no me faltas el respeto y no es falta de humildad decir, ¿me sirves de comer? Sí, claro. Eres mi hijo y yo estoy obligado a sostenerte, alimentarte. Es algo, a veces... No, pero son los tonos. El tono, pero también la confianza. Tenemos que desarrollar esa confianza con Dios. La Biblia dice, acércate confiadamente al trono de la gracia. A veces nos acercamos a Dios con miedo. Si nos acercamos con miedo es porque a lo mejor tenemos alguna carga. A lo mejor hay una carga. Y el Espíritu nos está llevando a eso. Si el Espíritu nos lleva a decir, oye, es que no te estás acercando confiadamente, hay algo, soluciónalo para que te acerques confiadamente. Hay una línea delgada en la cual hay algo, espérame, hay confianza, estamos bien, estamos en buenos términos. Si estás en buenos términos con tu hijo, en muy buenos términos, comunicación constante, permanente. Yo me llevo bien con mi papá, ahorita, en la adolescencia fue otra historia, la verdad. Mi padre es muy bueno, muy buen hombre. Y ahora estamos en una excelente situación que él puede llegar perfectamente a mi oficina, agarrar las llaves de mi carro y llevárselo, no me lo tiene que pedir. Es de él. Mi papá me dijo, todo lo que tengo es tuyo. Compré un carro hace un año, me dijo, ahí está. El día que fue a la agencia por él, me dijo, manéjalo tú primero. Tú. Y el día que quieras, a la hora que quieras. Yo sé que no se lo tengo ni que pedir. Puedo entrar a su casa, agarrar las llaves y llevármelo. Y él sabe. Lo hago como quiera, no pierdo el respeto, no pierdo, oye, me lo prestas. Pero pudiera no pedírselo. Pero es diferente. Estoy bien con él. Estoy bien, estamos bien. Si estamos bien con Dios, nos acercamos confiadamente. Pero cuando no estamos bien y nos acercamos y exigimos, hay hijos que andan mal, que han ofendido a sus padres, que han lastimado a sus padres, que han violentado a sus padres y luego regresan a exigir que me den las llaves. No, así no es. Así no es. Así no es. El perdón es algo que se pide con humildad, que se pide con sencillez. Repito, te lo van a dar, es un regalo. ¿A quién le regalarías? Al que tiene necesidad, al que expresa necesidad. Es más, reconozco tu necesidad, me acerco a dártela. Pero si no expresas necesidad, si expresas soberbia, si expresas una mala actitud, y si sigues en lo mismo, ¿para qué te perdono si lo vas a volver a hacer? Antes que el perdón ocupas el arrepentimiento. Hay un orden: arrepentimiento, reconocer, arrepentirse y buscar el perdón. Por eso el hijo pródigo dice, he pecado. Es reconocimiento contra el cielo y contra ti, no soy digno, no merezco. Yo no merezco. Me acerco a pedir lo que no merezco.
yo no lo merezco, defraudé, me acerco y pido con humildad. Es diferente, va de nuevo, él se acerca confiadamente a su padre, dame lo que me corresponde, el padre le da, el error está en lo que usa, y luego se equivoca y reconoce que hizo mal uso y se acerca humilde. Ese es el orden. Lo invertimos a veces, lo invertimos, y vamos con, no quiero ser grosero, pero con, así, perdóname, no, me tiene que perdonar, ya le pediste perdón tú, no, me tiene que perdonar, no. Yo pecador, tengo que reconocer dónde estoy fallando, dónde me estoy equivocando como padre, como esposo, como hijo, como ciudadano, como hermano, como hijo de Dios. Arrepentirme y pedir que me regalen. Velo así, voy a ir a que me regalen. Como si ya te puse el extremo del vehículo, el extremo de la casa, así como pedirías que te regalaran una casa. ¿Cómo pediríamos una casa? ¿Cómo pediríamos? Bueno, así es como pediríamos de pedir perdón. A ver, pídele, ay, no sé ni cómo pedírselo, no sé, ay, ¿cómo se lo voy a pedir? Bueno, pues ahí voy, ¿sabes qué? Mira, necesito, quiero, ocupo, no puedo continuar sin eso, necesito que intervengas, ocupo de tu perdón. Ah, bueno, ya te cayó el 20. Así se pide el perdón. Así se pide el perdón. ¿Te salió caro pedir perdón? ¿Verdad que sí? Cuando nos sale caro pedir perdón, entonces no volvemos a cometer el error. No, me salió bien caro. No, me salió caro, bien. Porque el pecado no debe ser una práctica recurrente. Hey, ya reconociste, estuvo mal, no caigas. Jesús les decía, hey, no peques más. No sé que te venga algo peor. Cierro con eso. Perdonar, para perdonar a veces es no acordarnos, no tener a la memoria y reconocer lo bueno. Para pedir perdón, nosotros vas a pedir que te regalen, vas a pedir que te den algo que necesitas para volverte a amistad con Dios. Así de valioso es. Te van a dar algo que te va a poner nuevamente en la amistad con Dios. Si no, esa expresión que dices ellas, ay, de los que traen la iniquidad como cuerda de vanidad y quien a lo malo llaman bueno, y ahí andan arrastrando el pecado. Oye, hay una forma en la cual puedes cortar con eso, quitar tu pecado, es pedir perdón.